Bueno, ahora vamos a deducir una fórmula para calcular la torsión para cuando la curva no está parametrizada por longitud de arco. Bueno, la torsión mide cómo se escapa, ¿no?, la curva de su plano osculador, que es el plano formado por los vectores t y n. Para eso vamos a partir de la aceleración, que ya habíamos visto que la podemos escribir como b' por el vector tangente principal más la curvatura por el cuadrado de la velocidad por el vector normal. Entonces, derivando esta expresión respecto a t, eh, bueno, derivamos a, nos queda prima. Para derivar esto, derivamos como un producto. Entonces, la derivada de la primera, que es b'', por esta sin derivar, más esta sin derivar por esta derivada. Bien, y esto lo podemos ver como un único número. Entonces nos va a quedar la derivada de ese número por n sin derivar más ese número sin derivar por n derivado. Eso es regla de derivación de un producto. Y ahora vamos a observar que y escribimos nosotros mediante la notación del Leibniz el vector, la derivada del vector tangente unitario. Vemos que lo podemos reescribir usando la regla de la cadena como dt, o sea, la derivada del vector unitario respecto de s, ¿no?, la longitud de arco, por la derivada de s respecto de dt. Y por Frenet-Serret, ¿no?, sabemos que esto es igual a la curvatura por la normal. Y ds dt no es otra cosa que la rapidez o el módulo de la velocidad. Bueno, acá como tenemos productos, podemos conmutar y asociar. Y bueno, llegamos a esta expresión que tenemos acá. Bien. Y sabemos que, bueno, también, de nuevo, la derivada del vector normal la podemos escribir como representación de Leibniz como dn sobre dt. Y sabemos, de nuevo, también por Frenet-Serret, que la derivada del vector normal es menos la curvatura por el vector tangente más la torsión por el vector binormal. Y nuevamente, está en función del parámetro t, lo vamos a reescribir usando la regla de cadena con el parámetro s. Y bueno, esto que está acá no es otra cosa que lo que está acá. Entonces directamente reemplazamos. Y bueno, esto que está acá, habíamos dicho que era la velocidad o la rapidez. Bien, si distribuimos, nos queda la expresión que tenemos acá abajo. Y bueno, vamos sustituyendo en la ecuación de A', vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Por eso veamos que vamos a hacer dos sustituciones, ¿sí? Que la derivada del vector tangente era la curvatura por la velocidad por el vector normal, y la derivada del vector normal por Frenet-Serret no era esto. Bien. Haciendo esas dos sustituciones y agrupando las componentes en t, n y b, tenemos lo siguiente. Bien, yo ahí volví a copiar la expresión y lo que está en amarillo son lo que tiene componente en t, lo que está en celeste es lo que tiene componente en n, y lo que está en verde, componente en b. Y bueno, como es un coeficiente medio largo de copia, lo llamo e sub 1, e sub 2 y e sub 3. Entonces tenemos dos expresiones que bueno, ya habíamos visto que la velocidad por la aceleración es la curvatura por la velocidad del cubo por el binormal. Y después fíjense que tenemos en esta expresión de acá arriba que
tenemos que un número por el vector tangente, más otro número por el normal, otro número por el vector por el binormal. ¿Sí? Entonces, hay un truquito acá que si nosotros hacemos el producto escalar entre ambas ecuaciones, ¿sí? Entre esta y esta, ¿sí? El producto escalar entre ambas ecuaciones, como el vector binormal y el tangente son perpendiculares, su producto escalar va a ser lo mismo. El binormal es perpendicular al normal, su producto escalar es cero, ¿no? Entonces multiplicamos miembro a miembro, esto, ¿sí? Por la aceleración, y bueno, B por A es lo mismo que esto. Y bueno, acá hago uso de este atajo para no copiar todo. Y bueno, si distribuimos, nos queda eso así, donde B por T, como son perpendiculares, da 0, lo mismo con este término. Entonces solamente nos queda este término de acá, en donde B por B, como son versores, tienen módulo 1, su producto escalar da 1. Bueno, entonces nos queda K por B cubo, ¿sí? Que es eso de ahí, por E3, que lo vuelvo a copiar acá. Y bueno, acá usando propiedad de la potencia, nos queda K por K, nos queda K cuadrado, B3 por B2 por B, nos queda B a la 6 por la torsión. Entonces ahora es muy sencillo despejar la torsión. Para ello también observemos que la norma de B por A es igual a KB cubo. Si elevamos el cuadrado de eso, nos queda K cuadrado B6, que es lo que aparecía anteriormente. Entonces vamos a poder reemplazar ese K cuadrado B6 por la norma de B por A al cuadrado. Sí, es lo que estamos haciendo. Eh, Bien, y por último, la velocidad es la derivada primera, producto cruz la aceleración, que es la derivada segunda, por la derivada de la aceleración, es decir, la derivada tercera, todo dividido la derivada primera por la derivada segunda, su norma al cuadrado. Y ahí tenemos una fórmula para calcular la torsión cuando la curva no está parametrizada por longitud de arco.